¿Cuál consideras tú que puede ser una edad para la pornografía, si la hubiera? Yo es que sinceramente la pornografía no la apoyo. Cuando no es lo normal. A ver, Siempre es algo que está muy exagerado y no es nada parecido a la realidad. Casi el 70% de jóvenes afirma que vio pornografía por primera vez antes de los 15 años. Bienvenidos de nuevo al termitero de la adolescencia. Hoy volvemos a nuestras calles a sacar el tema que es tan importante, que es el porno en la adolescencia, sus consecuencias, lo que está afectando a nuestros adolescentes y cómo tenemos que acompañarles. Queremos poner a prueba al mundo y hablar mucho sobre este tema. Adelante, vídeo. ¿Qué dirías que es lo más peligroso cuando un adolescente accede al porno? La falta de realismo y la falta de empatía que hay en el porno al que tienen acceso y que no hay, lo toman como si fuera, como si las relaciones entre humanos fuese lo que se muestra ahí y que muchas de ellas la educación sanitaria, la educación sexual que reciben es esa. No, lamentablemente es la que reciben porque como no hablamos de ellos por curiosidad tienen que hacerlo. Y sí, creo que el temazo que acabas de decir es la clave. Pues que coge unas costumbres muy agresivas a la hora de hacerlo en la realidad. Porque esa no es la realidad, efectivamente Claro. es algo que está ocurriendo real, pero no es una relación real. Yo diría que es la adicción que crea. Y sí, y también las ideas que te crea en torno al sexo, que distorsiona la idea de cómo debe ser y cómo debe tratar a la otra persona. ¿Conoces casos de adicciones al porno? No, o sea, cercanos míos no, que he visto en internet sí, pero en concreto no. Pues yo creo que lo más peligroso puede ser el que luego te engancha y que no realmente no es algo que se convierte en un vicio y puede ser, pues es malo. Pues sí, se convierte en una adicción, pero lo que ocurre es que es una distorsión total de la realidad. Lo que ocurre ahí sí está siendo real, pero no es la realidad que tiene una relación sexual, ¿no? Entonces eso es lo más peligroso. pues la verdad no sabría decirte, pero yo pondría el simple hecho de poder acceder al porno, el tener el conocimiento que te puede dar, ¿sabes? ¿Eso ya es peligroso? ¿Por qué? Porque ya el hecho de acceder al porno da que los niños puedan ver cosas que dicen, esto sería lo normal cuando no es lo normal. A ver, ¿Cuál consideras que es la media de acceso al porno en España? Me gustaría decir una edad un poquito más alta, pero soy consciente de que ahora mismo hay edades de entre los 11 y 12, te podría decir. Hoy en día diría que más o menos a los 13, no sé, o quizá un poco más, pero está más temprano hoy en día, yo creo que sí. 10, 12 años. viendo las situaciones y los casos actuales, yo diría que muy temprano. No debería ser, pero yo creo que 11, 12. No sé, 16 años, 15. Bastante menos. 10,4. Joder. Hola. ¿Te lo esperabas? No, la verdad que no. Pero es que hay gente muy joven. 10,4, imagínate la media, ¿eh? Ya, y habrá gente más joven que... Pero no joder, es impresionante, pero yo con 10, vamos, estaba en mi casa y era muy inocente. Yo creo que el riesgo es que tienen acceso a internet y a medios digitales sin control y sin educación para hacer un uso responsable desde que son muy pequeños. Estoy hablando de bebés, lactantes, niños muy pequeños. Ese estímulo dopaminérgico y ese estímulo que no saben identificar por qué le pasa, pero le genera satisfacción, es una búsqueda constante de ese mismo estímulo. ¿Y qué pasa? Que se van desensibilizando. Al desensibilizarse, ¿qué pasa? Que buscan estímulos más fuertes y a lo mejor esos estímulos más fuertes son menos realistas o menos respetuosos o menos... son relaciones menos sanas, ¿no? Que tenemos aquí a una pediatra, yo no sé qué pregunta le estoy haciendo, pero bueno. ¿Verdadero o falso? El consumo temprano de pornografía solo afecta a los chicos adolescentes. Falso. Yo creo que afecta a todos, tanto a chicas como a chicos. Eso yo creo que es mentira, afecta a todos. Falso. Afecta también a las mujeres. Falso. ¿Conoces casos que sea también de chicas? Sí, Falso. Efectivamente. Los chicos son como los que más, ¿no? Desde fuera parece que usan el porno, pero las chicas lo usan mucho también para aprender a lo que creen que le puede gustar a los chicos. Claro. Yo creo que creemos que solo los chicos consumen porno porque las mujeres todavía vivimos la sexualidad desde la vergüenza, desde un punto de vista como más íntimo y no lo exponemos, no lo hablamos. También se nos sigue educando, se nos sigue limitando porque somos como lo que tenemos que sentir vergüenza, ¿no? Como que los chicos siempre están más... Más expuesto a eso. Otro de verdadero o falso, ¿vale? Si un adolescente es sancionado por difundir fotos íntimas, los responsables legales, si son menores de edad, son los padres. sí, verdadero. No sabría decirte. Yo diría falso. Esa es verdadera, aunque no debería ser, creo yo. Verdadero. Es verdadero. Normalmente suelen ser los responsables. También depende de la edad.
porque normalmente cuando, si no estoy mal, si pasa a los 16, ya en plan siguen siendo responsables, pero también tienen consecuencias sobre el menor. Pero si es menor de 16, ya no tienes, en plan, no tiene ni siquiera consecuencia. Y eso también es grave. Yo soy de Barcelona y hace un año, en el centro comercial de mi ciudad, sucedió un caso de violación a una chica, a una niña. De entre ellos habían 4 o 5 chavales, unos que sobrepasaban los 16 y otros que eran menores. Los que fueron menores fueron absueltos y en cambio los otros se dieron a la fuga. La responsabilidad y la legalidad es de los adultos y efectivamente menores de 16 años los responsables legales son los padres. Tenemos que vigilar, tenemos que supervisar y tenemos que informar y hablar sobre el tema, porque si no van a ir los adolescentes a las redes a buscar una información que, como tú has dicho, efectivamente no es la realidad. ¿Verdadero o falso? Casi el 70% de jóvenes afirma que vio pornografía por primera vez antes de los 15 años. Verdadero. Verdadero. Verdadero, yo creo. Yo creo que la mayoría de niños, incluso en mi época, se empezaba a ver también bastante temprano. ¿Verdadera? Verdaderísima. Todo... ¿Te parece fuerte? Me parece fuerte, la verdad. Me parece un poco extremo. ¿Cuál consideras tú que puede ser una edad para la pornografía, si la hubiera? Yo es que sinceramente la pornografía no la apoyo, entonces no te diría que alguna edad, pero si acaso a partir de 16 o incluso 18. Pero sí. También le da tiempo a una persona a tener algún tipo de relación sexual y poder comparar y saber que la pornografía es algo muy agresivo también, en muchos casos. Y es verdad que creo yo que si aprendes antes por ti mismo que por algo que ves, creo que es un poco más sano las relaciones sexuales al fin y al cabo, ¿no? Pues por ahí va la pregunta, ¿vale? También en tu etapa adolescente, ¿cómo te hubiera gustado a ti que te hubieran acompañado los adultos, ¿vale? En el tema de la sexualidad. ¿O cómo crees que es la mejor forma? Yo creo que primero hablando de sexo. Y a ver, hoy en día es como muy complicado evitar que eso, porque no puedes estar encima siempre de tus hijos. Pero al menos decirle que no es real, que eso todo está programado y todos son actores. Y yo creo que sí, más concienciar desde el principio y no dejar que lo descubran por ellos. Sino primero eso y luego ya. Ellos. Hablar de sexualidad desde muy temprana edad, ¿verdad? Sí, para que la gente sea consciente. Con naturalidad. Y empezando a hablar con ellos de las relaciones humanas, emocionales y físicas y sexuales desde edades tempranas, pero con naturalidad, sin forzar y que los hijos tengan la confianza. Es decir, no se trata de ser amigo de tu hijo para que hables de estos temas, sino que tengan las puertas abiertas y la confianza de poder consultarte las cosas sin miedo a tu reacción, a tu información o a tu sesgo de información o a tu limitación al acceso a esa información. Pues es verdad que yo sí he vivido la época esta de que te daban charlas y demás, pero a mí no me gustaba nada, porque es un poco incómodo. Entonces, al fin y al cabo, creo que se debería primero enseñar a los padres cómo educar a sus hijos en el ámbito sexual. El hecho de sentarte a tener una charla, de oye, ¿y tu primera vez? Y tal y demás, y un poco pues guiarlo en ese sentido. Para que vean, los expertos decimos que la sexualidad empieza desde que se le quita el pañal a un niño. Entonces, se le quita el pañal, hay que transitarle en esa parte de la sexualidad, porque la sexualidad es parte intrínseca, como que, no sé, que medimos no sé cuánto y que somos y aprendemos español o aprendemos un idioma para aprender la sexualidad. O le inquieta a los padres que su hijo de edades muy tempranas, incluso con el pañal, pues empiezan a estimularse, ¿no? Entonces, pues ya es señal de que desde ese momento tenemos una oportunidad de enseñar, ¿no? A ver, yo siempre pienso que se debería tener esa charla con los hijos y en plan hacerles saber que empezar desde una temprana edad no es bueno, porque al final siempre es algo que te terminas enganchando y al final es una adicción que es muy contraria a la realidad, porque siempre es algo que está muy exagerado y no es nada parecido a la realidad. Pues yo diría que de primeras nunca hablar del sexo a nivel de tabú, porque al final los niños tienen que aprenderlo. Porque ¿qué pasa? Cuando tú lo tomas como que es algo prohibido, genera ese morbo. Es como todo. Al final, por ejemplo, si tú a las drogas lo pones como que es algo peligroso, no enseñan las consecuencias reales, cuando lo toman como un juego, como algo que, ostras, estoy en el límite. Son como las peleas también. Mucha gente se pelea cuando es muy joven porque tiene esa adrenalina de decir, es algo que es ilegal, pero lo puedo hacer y no me van a hacer nada. Hay que hablar de consentimiento, hay que hablar de lo que es placer, hay que hablar de lo que le gusta a las dos personas. Entonces hay que hablar de todo eso. Gracias. A ti. Gracias. Con una super pediatra aquí, vamos. Gracias por tu tiempo. A vosotros. Gracias. Nada. Gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta aquí este episodio del Termitero de la Adolescencia, que hemos llevado el porno a las calles y nos hemos dado cuenta que la gente sabe mucho, está informada. Es verdad que había un poco de sorpresa con la edad
en primer acceso a la pornografía, pero es que hemos tenido hasta el privilegio de tener a una pediatra con nosotros. Por favor, en comentarios necesitamos saber qué temas más os importa. Suscribiros, mandarle esta entrevista a padres y a madres adolescentes que consideran que tienen que saber sobre esto y os esperamos en el siguiente episodio.